Soy Carlos Cambra, soy profesor del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y presento el proyecto IMAVEG. El proyecto trata de imágenes multiespectrales para técnicas de predicción en cubiertas vegetales. En este proyecto nos centramos en unos dispositivos comerciales, como es este dron con cámara multiespectral de 6 canales visibles y cercanos al infrarrojo, que nos pueden aportar información del estado vegetativo de las plantas a través de la reflexividad de la incidencia de los rayos del sol. Bien, soy Carlos Raz, profesor de la Universidad de Burgos y miembro del grupo de investigación en compostaje. El proyecto IMAVEG es un proyecto que intenta llevar el análisis de imagen tomada por vehículos aéreos, con drones o cualquier otro tipo de imagen a las decisiones en agricultura. Entonces, hay mucha imagen porque estamos siendo filmados constantemente por satélites, se utilizan muchos drones para obtener imágenes a nivel de ambiental o a nivel de infraestructuras y demás, también a nivel de agricultura, pero estamos seguros que no se le saca el suficientemente partido a todos esos recursos, ¿no? Por falta de conocimiento, sino por relacionar conocimientos con esas técnicas. A diferencia de otras herramientas comerciales, nosotros proponemos el uso de tecnología Edge Computing, la cual se basa en un procesamiento en vivo de todos los datos a través de técnicas de inteligencia artificial y de modelos preentrenados anteriormente, para obtener en tiempo real unas recomendaciones que puedan ayudar al agricultor a tomar decisiones tanto en fertirrigación como también en el tratamiento para posibles plagas o enfermedades. En estos tiempos que corren ahora, el agricultor mira más por el ahorro suyo de la cartera. Entonces, como se han elevado tanto los costes de producción, los insumos, el abono, fertilizantes, insecticidas, pues el agricultor está buscando nuevas tecnologías que le ayude a ahorrar en sus cultivos. Por ejemplo, en este cultivo que tenemos aquí, que es el de la remolacha, nos pueden facilitar estas nuevas tecnologías con ahorro de abono, donde hacer campos de dosis variables. Luego, cuando la planta está en más desarrollo, podemos ver esas enfermedades, localizar esos tratamientos, y luego también nos puede ayudar en el regadío, si tenemos zonas de encharcamiento o si es zona más porosa o menos porosa, que el agua fluye o fluye menos. Es ahorro de trabajo, ahorro también en planificación de tratamientos y ahorro de agua. Hay muchas razones para cambiar el chip, ¿no?, de una agricultura tradicional a una agricultura de precisión. Una de ellas, la estamos viendo ahora, es el tema del incremento de costos de los fertilizantes. En el futuro podrá ser la escasez de alguno de los fertilizantes, otros problemas medioambientales que están asociados a un mal uso de esos fertilizantes o un sobreuso de esos fertilizantes o de esos plaguicidas. Yo creo que es el momento de transformar y de dar al campo únicamente lo que necesita en el momento correcto y en la dosis correcta. Y eso es la base de la agricultura de precisión.